Me llamo Clara Guadalupe y tengo 82 años. Vivo sola en una casita humilde en las afueras de un pueblo que ya no es lo que era, pero que todavía huele a pan recién hecho y a tierra mojada cuando llueve. Mis días son tranquilos. Me despierto temprano, como cuando era niña en el rancho, aunque ya no tengo gallinas ni maíz que moler. Solo el silencio, la radio vieja y los recuerdos, algunos dulces, pero la mayoría como espinas que nunca logré arrancar del todo. A veces me siento en la mecedora del patio, con una manta sobre las piernas, y me quedo mirando las sombras que se mueven con el viento, como si algo dentro de mí todavía buscara sentido a todo lo que fue. Hoy decidí hablar, porque guardar silencio me ha hecho daño, y también porque sé que hay muchas mujeres como yo, que han vivido toda una vida callando por vergüenza, por miedo o por no saber siquiera ponerle nombre a lo que nos pasó. He llevado esta historia en el pecho como una cruz, pesada, a veces insoportable, otras veces dormida. Pero últimamente, desde que nació mi bisnieta, una niña preciosa, de ojos claros como los de mi madre, algo dentro de mí se removió. La miro cuando duerme, con las manitas abiertas, como si el mundo fuera un lugar seguro, y me pregunto, ¿qué pasaría si alguien como él se acercara a ella? Si el dolor se repitiera en otro cuerpo inocente, no podría con eso, y por eso estoy aquí, con la voz temblorosa, pero decidida, para contar algo que jamás le confesé a nadie. Porque cuando yo nací, ya tenía dueño, y no era mi padre, era su padre, mi abuelo. Eso no se dice, ¿verdad? Una no puede andar por ahí diciendo que el hombre que debía haber sido un abuelo protector, amoroso, un ejemplo, fue en realidad el principio de todos mis miedos. Y sin embargo, fue así. En mi casa, las cosas nunca se decían con palabras. Todo se entendía por miradas, por silencios. Mi madre era una mujer triste, callada, resignada desde que tengo memoria. Parecía vivir con los ojos siempre húmedos, como si llorara por dentro. Nunca la vi reír a carcajadas. Su risa era apenas un soplido, algo que moría antes de nacer. Y mi padre, bueno, él era apenas una sombra, un hombre que aceptaba todo con la cabeza baja, que trabajaba como mula en el campo de mi abuelo y jamás se atrevía a contradecirlo. Mi abuelo, don Eusebio, era el patrón, no solo de la tierra, sino de todo lo que respiraba dentro de esa casa. Tenía manos enormes, piel tostada por el sol y una mirada dura, de esas que te atraviesan. Todos en el pueblo lo respetaban, lo llamaban don, le pedían consejos, le traían gallinas o botellas de mezcal para quedar bien con él, y nadie sabía lo que pasaba tras las paredes de esa hacienda que tanto admiraban, o quizás lo sabían y preferían mirar para otro lado. Desde que era muy chiquita, mi abuelo decía que yo era su consentida. Me sentaba en sus piernas frente al fogón, me acariciaba el cabello y me decía que yo era suya. Así, con esa palabra, milla. Al principio no entendía. Una niña de 2, 3 años no entiende esas cosas. Solo sabe que algo no se siente bien, que hay caricias que dan frío en la espalda en vez de calor. Con el tiempo empecé a notar
que los otros adultos me miraban raro. Las vecinas decían que yo era muy seria, que no jugaba como las demás niñas. Pero nadie preguntaba por qué. En la escuela, cuando empecé a ir, tampoco hablaba. Las maestras me tenían lástima, creo, pero nadie se atrevía a ir más allá, porque don Eusebio era un hombre de respeto. Era él quien había donado el terreno para la capilla, el que ayudaba al párroco con la colecta. Era él quien organizaba las fiestas del pueblo, el que mandaba en todo. Y yo, su consentida, era apenas una sombra detrás de su figura. A los 6 años, ya sabía que mi cuerpo no me pertenecía. Ya sabía que había que cerrar los ojos y esperar a que terminara, que no podía decir nada, porque mamá lloraba más si yo decía algo, porque papá solo decía, «Calla, hija, no te metas en cosas de grandes», porque los golpes de mi abuelo eran menos duros cuando una obedecía. Nadie me enseñó eso con palabras. Lo aprendí mirando, escuchando puertas cerrarse, sintiendo el peso del silencio. Crecí sin abrazos sinceros. Los únicos que recibía venían de él, y eran veneno disfrazado de cariño. No conocí lo que era un beso sin miedo, una caricia sin doble filo. Nunca tuve un cumpleaños con piñata ni pastel. A lo mucho, una bendición apurada y un pórtate bien antes de que anocheciera. En las noches, el ruido de sus pasos en el corredor me quitaba el sueño. Dormía con la ropa puesta, a veces incluso con los zapatos. Me escondía bajo la cama, me aferraba a las imágenes de la Virgen que mi abuela, la esposa muda de Eusebio, me había dejado antes de morir. Ella, la única que alguna vez me miró con ternura, se fue cuando yo tenía 8 años. Desde entonces nadie me protegía. La casa era grande, de adobe y tejas viejas. Tenía un corredor largo que sonaba con cada paso y un cuarto al fondo donde él me llamaba cuando estaba de malas. Así lo decía. «Hoy estoy de malas, Clarita. Ven». Y yo iba, porque si no iba, venía él, y era peor. Mi madre se hacía la sorda, mi padre desaparecía, y yo dejaba de existir. Muchos años pasaron así. Mi cuerpo creció, pero mi alma se quedó chiquita. Una niña asustada, atrapada en un rincón oscuro. A los 12 años ya tenía el cuerpo de una mujer. A los 13 dejé de ir a la escuela. Mi abuelo dijo que una mujer de verdad no necesitaba leer, sino obedecer. Y mi padre asintió. Mi madre bajó la mirada. Y yo no dije nada, porque no tenía a quién decirle. Por eso ahora, después de tantas décadas, con la piel arrugada y los huesos cansados, sentí que tenía que contar esto. No porque espere justicia ni siquiera perdón, sino porque quizás, si alguien me escucha, si una sola mujer me escucha y se anima a hablar o a proteger a una niña a tiempo, entonces todo este dolor habrá servido para algo, porque el silencio es cómodo para los culpables, pero mata por dentro a quienes lo llevan, y yo ya no quiero morirme con esto adentro. Así empieza mi historia. La historia de una niña que nació marcada, que desde su primer respiro ya tenía dueño. Y no era su padre, era su verdugo, su propio abuelo. A veces me preguntan por qué decidí hablar ahora, a esta edad, cuando ya no tengo nada que probarle a nadie. La respuesta no es sencilla, pero tampoco es complicada.
Fue una mezcla de cosas: el paso del tiempo, las noches largas en que el sueño no llega, los recuerdos que ya no se esconden como antes, y, sobre todo, fue ella, mi bisnieta. El día que la sostuve por primera vez en mis brazos, envuelta en una mantita de flores rosadas, sentí que algo dentro de mí se partía y se reparaba al mismo tiempo. Nunca había tenido una sensación así. Era como si la vida me diera una segunda oportunidad, no para volver atrás, pero sí para hacer algo distinto, para no quedarme callada otra vez. Su llanto tan frágil, sus manitas temblorosas buscando calor, me regresaron al principio de todo, a mis primeros días, cuando yo también fui así de pequeña, indefensa, confiando ciegamente en los adultos que me rodeaban. Qué ironía, ¿no? Una viene al mundo sin saber a qué vino, sin saber en qué clase de familia cayó. Yo no pedí nacer en aquella casa, no pedí tener un abuelo como el que tuve, ni una madre con la mirada vencida, ni un padre que prefería desaparecer. Pero nací, y desde el primer día mi lugar ya estaba asignado. No era hija, no era nieta, no era niña, era algo más, algo que no sabía nombrar, pero que se sentía sucio, oscuro. Era la de él. La memoria es caprichosa. Hay cosas que olvido con facilidad. ¿Dónde dejé las llaves? ¿Qué día es hoy? Pero hay otras que no se van jamás. Como la primera vez que escuché a mi madre decir: «Cuídala, suegro, que está enfermita». Tenía fiebre, según ella, y no podía acompañarme al cuarto. Yo apenas tenía 4 años. Recuerdo que mi abuelo me llevó en brazos, me acostó en su cama, una cama de madera dura, con un crucifijo grande colgado justo arriba de la cabecera, y me tapó con una cobija áspera que olía a tabaco y aguardiente. Recuerdo que el techo tenía una mancha de humedad con forma de ojo. Y recuerdo que él se sentó a mi lado y me acarició el cabello en silencio, mientras yo intentaba mirar hacia otro lado. Esa fue la primera vez, o por lo menos la primera que mi cuerpo recuerda como algo distinto, como una sensación que no era amor ni protección, sino una intrusión. Mi madre no preguntó nada al día siguiente, solo me sirvió un caldo y dijo: «Mejoraste rápido, ¿viste?». Y yo asentí, sin decir palabra. Ya había entendido que hablar no servía de nada. El cuarto de mi abuelo estaba al fondo del pasillo, lejos de las demás habitaciones. Era un lugar oscuro, con una sola ventana cubierta por una cortina gruesa que nunca se abría del todo. Tenía un ropero antiguo que chirriaba cada vez que él lo abría, y una mesa pequeña con una Biblia siempre abierta en salmos. Siempre la misma página: «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente». Me lo repetía cada vez que me sentaba en sus piernas. Yo no sabía leer, pero me lo aprendí de memoria. Lo decía como si fuera un hechizo, como si con esas palabras se lavara las manos de lo que hacía. Durante años pensé que Dios lo protegía, que aunque yo suplicara en silencio, nadie me oía. En la escuela, la maestra decía que si rezábamos con fe, Dios nos escuchaba. Yo rezaba todas las noches. Me dormía con los dedos apretados en el pecho, repitiendo Padre Nuestro hasta que se me cerraban los ojos. Pero al día siguiente todo seguía igual. Con el tiempo empecé a entender que aquello no era normal.
Lo supe porque cuando visitábamos a las tías, veía cómo ellas trataban a sus hijas, cómo los abuelos les traían dulces, les hacían cosquillas y las dejaban jugar en la tierra. A mí, mi abuelo no me dejaba ensuciarme. Decía que una niña como tú no puede andar revolcándose como chancho. Me tenía siempre limpia, con el pelo bien peinado, con vestidos sin una arruga. Era su muñeca, su trofeo. Nadie se atrevía a decir nada. Las vecinas murmuraban, pero nadie preguntaba. Una vez escuché a una señora decir: «Esa niña es rara, siempre está callada, siempre anda con el viejo». Y mi madre solo dijo: «Así es ella, calladita». Nadie más se metía, porque en el pueblo los hombres mandaban, y él era el que más mandaba de todos. Yo me aislaba, me refugiaba en los animales, en los libros que una maestra generosa me prestaba, en los cuadernos donde empecé a escribir historias que jamás le mostré a nadie. Inventaba mundos donde las niñas como yo podían huir por una ventana mágica, donde las madres eran valientes y los abuelos buenos. Pero era solo papel. La realidad seguía siendo la misma, y cada vez que anochecía, sentía el miedo apretarse en mi estómago como un nudo, porque nunca sabía si esa noche me tocaría a mí, o si podría dormir tranquila. Mi madre lo sabía, siempre lo supo. Una vez, cuando yo tenía unos 9 años, entró al cuarto justo cuando él me estaba peinando. Se quedó en la puerta, inmóvil. Nuestros ojos se cruzaron. Vi cómo se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no dijo nada. Dio media vuelta y se fue. Esa fue la última vez que intenté que alguien me rescatara. A partir de ahí, dejé de esperar milagros. Me convertí en piedra. Caminaba por la casa como un fantasma. Hacía lo que me pedían. No lloraba, no pedía, no molestaba. Mi madre, quizás por miedo, quizás por costumbre, dejó de mirarme. Mi padre fingía no ver. Y yo aprendí a vivir sin esperar. Cuando cumplí 12 años, mi cuerpo empezó a cambiar. Me salieron senos, mis caderas se ensancharon. Y entonces todo empeoró. Mi abuelo se volvió más violento, más veloz y chascoso. No me dejaba salir ni hablar con nadie. Decía que la carne joven atrae a los perros y que él no iba a permitir que yo fuera una cualquiera. Me quitó la escuela, me dijo que ya no necesitaba aprender más, que lo que tenía que saber él me lo enseñaría. Yo no supe qué responder. Me dolió dejar los libros, los cuentos, los recreos, pero ya no tenía fuerzas para luchar. A veces me pregunto cómo nadie notó nada. ¿Cómo podía una niña desaparecer así? Dejar de asistir a la escuela, vivir con la mirada baja y que nadie preguntara. Pero el pueblo era así. Mientras no les tocaras la puerta, mientras no hicieras ruido, nadie se metía. Mi madre seguía fregando los pisos, cocinando en silencio. Mi padre bebía más, y yo me convertía en sombra. Hasta que un día, cuando tenía 15, apareció la primera grieta. Un muchacho nuevo llegó al rancho. Se llamaba Rogelio. Era panadero. Tenía las manos cubiertas de harina y los ojos limpios. Sin malicia, me miró como si yo fuera una persona, no una cosa. Me dijo buenos días, con una sonrisa que me hizo temblar. Y ese día,
Por primera vez sentí algo parecido a esperanza, pero eso ya es otra parte de la historia. La vida dentro de aquella casa no tenía estaciones. Todo era igual, repetido, monótono, y al mismo tiempo cada día escondía una amenaza distinta. Vivíamos rodeados de tierra seca y árboles retorcidos por el sol, con un gallinero al fondo y una cocina de humo permanente donde mi madre pasaba las horas doblada sobre las ollas. Nada cambiaba por fuera, pero por dentro, en lo invisible, cada día se sentía más pesado. Mi cuerpo crecía y con él crecía también el miedo. Las miradas de mi abuelo se volvían más largas, más duras, más exigentes. Sus silencios ya no eran solo advertencias, eran sentencias. Yo había aprendido a leerlos como quien lee las nubes antes de una tormenta. Sabía cuándo venía el golpe, cuándo vendría la orden de ven, Clarita, y sabía que no había escapatoria. A veces no hacía falta que hablara. Se quedaba parado en la puerta del cuarto, cruzado de brazos, y con solo una mirada bastaba para que yo me levantara de donde estuviera, dejara lo que estuviera haciendo y lo siguiera, no porque quisiera, no porque lo aceptara, sino porque el terror es una cadena más fuerte que el acero. El terror no grita, te deja quieta, paralizada, con el corazón latiendo tan fuerte que casi lo oyes en los oídos y con la mente completamente en blanco. Y así vivía yo. Una niña con cuerpo de adolescente, pero sin voz, sin voluntad, sin defensa. Cuando llegaba la noche, el ambiente cambiaba, como si la casa respirara de otra forma. Mi madre bajaba aún más la mirada. Mi padre salía a fumar sin decir una palabra y yo trataba de desaparecer. Me escondía en el rincón más oscuro de la cocina. Fingía dormir. Me ponía un suéter grueso, aunque hiciera calor, solo por si eso ayudaba a que me pasara por alto. Pero no ayudaba. Nunca ayudaba. Don Eusebio decidía cuándo y cómo. Tenía un juego cruel, un sistema que solo él entendía. A veces me dejaba en paz por semanas, lo que me hacía pensar, ingenua yo, que tal vez se había cansado, que tal vez se había arrepentido. Me atrevía a creerlo, me permitía un respiro, una sonrisa leve, una tarde sentada bajo el árbol escribiendo. Y entonces, justo cuando mi alma intentaba levantarse, venía otra vez la caída, y esa era siempre la peor, porque el golpe no era solo físico, era el recordatorio de que yo no era libre, de que no había salvación, de que cualquier esperanza era solo otro modo de tortura. Los domingos eran los días más extraños. Íbamos a misa como una familia normal. Yo vestía uno de los pocos vestidos que tenía, con moño en el cabello y zapatos lustrados. Nos sentábamos en la tercera fila. Él al final del banco, con su bastón de madera y su sombrero en la mano. Mi madre junto a él y luego yo, con la mirada fija en el altar. Me gustaba la misa, pero no por fe. Me gustaba porque era la única hora de la semana en que sabía que no me tocaría. Él no podía hacerme nada frente a Dios, o eso quería creer. Me aferraba a esa idea como quien se agarra a una cuerda en medio del mar. Me gustaba el olor a incienso, el sonido del órgano, la voz del padre Arturo leyendo los salmos. Me gustaba porque eran cosas que no dolían, porque era una rutina que no escondía violencia. Pero incluso ahí,
Incluso en el templo sentía su presencia detrás de mí, como una sombra que nunca se despega. Cuando salíamos, la gente lo saludaba. «Don Eusebio, qué gusto verlo, qué elegancia como siempre». Y él respondía con voz amable, con una sonrisa falsa que nadie cuestionaba. Nadie veía que su mano en mi hombro no era de cariño, sino de control. Hubo un momento en que creí enloquecer. Empecé a hablar sola. En la cocina, en el patio, en las noches cuando no podía dormir, murmuraba palabras sin sentido, como para no sentirme tan sola. Mi madre me miraba de reojo, pero no decía nada. Una vez me dijo que dejara de hacer esas cosas raras, que los vecinos podían pensar que estaba loca. Y yo quería decirle que no era locura, que era desesperación, que prefería hablar sola a quedarme muda para siempre. Pero no me salieron las palabras, porque ella ya no escuchaba. No porque no pudiera, sino porque no quería, porque el miedo de mi madre era más grande que el mío, y eso me rompía el corazón. Ella sabía, siempre supo, la forma en que temblaban sus manos cuando yo salía del cuarto de mi abuelo, su manera de evitarme la mirada cuando me veía llorar en silencio en la mesa, su costumbre de no preguntar nada, de barrer como si el polvo pudiera ocultar la podredumbre de la casa. Era su forma de sobrevivir, y a mí me enseñó lo mismo. No digas nada, Clarita, todo pasa. Pero no pasaba, nunca pasaba. Un día, mientras ayudaba a mi madre a pelar papas, me corté el dedo. Oh. Fue un corte leve, pero sangré bastante. Ella me miró con pánico, como si la sangre le recordara algo que no quería ver. Me tomó la mano y la apretó con fuerza, como si pudiera detenerlo todo con ese gesto. Y entonces, sin mirarme, dijo en voz baja: «No te resistas, hija, es peor si lo haces enojar». Esa frase me acompañó por años. No te resistas, como si el problema fuera que yo no obedecía lo suficiente, como si el mal estuviera en mi reacción, no en su acción. Y yo me tragué ese veneno. Me lo creí. Me convencí de que lo que me pasaba era culpa mía, que yo provocaba su ira, su deseo, su castigo. Me odié. Me miraba al espejo y me odiaba. Me arrancaba el cabello a escondidas. Me rascaba los brazos hasta dejarme marcas, no porque quisiera hacerme daño, sino porque ya no soportaba estar dentro de mi cuerpo. No quería ser yo. No quería tener ese rostro, ese cuerpo, esa historia. Empecé a escribir cartas que nunca envié, cartas a una amiga imaginaria. Le contaba todo como si existiera alguien al otro lado de las palabras que pudiera salvarme. Querida Emilia, empezaban todas. Emilia era mi reflejo opuesto. Ella vivía en un pueblo lejos. Tenía una madre valiente, un padre bueno, un perro que la protegía y una bicicleta roja. Emilia no tenía miedo, y yo le escribía como si mis palabras pudieran traspasar la distancia, como si ella algún día viniera por mí. Enterré esas cartas en una caja de galletas que escondí bajo una loseta floja en la cocina. Todavía hoy, a veces pienso que alguien las encontrará y me pregunto si sabrán entender el dolor que había en cada renglón. Hubo una vez, lo recuerdo como si fuera ayer, que me enfermé de verdad. Fiebre alta, vómitos, delirios,
Me tuvieron en cama por días, y por primera vez en mucho tiempo nadie me tocó, nadie me habló. Mi madre se sentaba a mi lado, me mojaba los labios con agua y decía: aguanta, Clarita, aguanta un poquito más. No sé si se refería a la fiebre o a la vida entera, pero esa enfermedad me dio un respiro. Fueron días de dolor físico, pero también de paz mental. Y cuando empecé a mejorar, cuando mi cuerpo volvió a ser funcional, sentí un miedo terrible. Porque sabía lo que venía. Sabía que ahora me tocaba pagar por esos días de descanso. Y así fue. La noche que volví a caminar sola, él me llamó. Y yo fui, con las piernas temblando, con el corazón muerto, pero fui, porque así era, porque así me habían enseñado. No quiero que nadie más viva eso. No quiero que ninguna niña, ninguna mujer, ningún ser humano tenga que pasar por una vida donde el miedo sea la lengua materna. Por eso cuento esto, porque cada detalle importa, porque cada recuerdo que saco del pozo es una piedra menos sobre mi pecho. Porque si una sola persona me escucha y comprende, entonces todo este sufrimiento no habrá sido en vano. Durante mucho tiempo creí que la vida era eso que yo vivía. Pensaba que todas las casas guardaban silencios parecidos, que todas las madres evitaban mirar a los ojos de sus hijas, que todos los hombres mandaban no solo con la voz, sino también con el puño y el cuerpo. No conocía otra forma de existir, y cuando una no conoce nada más, termina creyendo que no hay alternativa. Me convencí de que lo que me pasaba era simplemente mi destino, algo con lo que tenía que aprender a convivir, como quien acepta una enfermedad incurable o una marca de nacimiento que no se puede borrar. Pero hubo un día en que algo cambió. No fue un gran evento. No hubo gritos ni revelaciones, ni puertas que se cerraran de golpe. Fue algo silencioso, íntimo, un susurro dentro de mí que me dijo por primera vez: esto no es normal. Fue como si la venda que tenía sobre los ojos empezara a aflojarse, como si una parte de mi alma que había estado dormida comenzara a abrir los ojos con cautela. Todo empezó con una imagen, una escena que se quedó grabada en mí como una fotografía imposible de borrar. Yo estaba sentada en el umbral de la casa, viendo a los niños jugar en la calle de tierra. Era un día soleado, de esos en los que la luz parece lavar todo, hasta el dolor. Los niños reían, corrían detrás de una pelota hecha con trapos, caían y se levantaban sin preocuparse por el polvo en la ropa. En eso pasó una mujer joven con un bebé en brazos y una niña de unos 6 años de la mano. Llevaban vestidos sencillos pero limpios y caminaban despacio, como disfrutando del calor del sol. En un momento, la niña tropezó con una piedra y cayó. La madre se agachó de inmediato, la levantó, le sacudió la rodilla y le dio un beso en la frente. No le gritó, no la regañó, solo le susurró algo al oído, algo que no escuché, pero que hizo que la niña sonriera entre lágrimas. Fue una escena simple, cotidiana, pero para mí fue como ver otro mundo. Me quedé mirando con una mezcla de asombro y envidia. Esa niña tenía algo que yo jamás había tenido: una madre presente, una madre que cuidaba con ternura,
no con miedo, y en ese momento lo supe. Supe que no todas las casas eran como la mía, que no todas las niñas vivían con un nudo en el pecho y un secreto en la espalda. Ese fue el primer temblor. No cambió mi vida de inmediato, pero sembró una semilla. Poco después de eso, vino la feria del pueblo. Era un evento anual, con juegos mecánicos viejos, puestos de comida, música alta y muchos colores. Yo nunca había ido. Mi abuelo decía que era un lugar de perdición, de mujeres ligeras y hombres sin respeto. Pero ese año, por alguna razón que aún no entiendo, mi padre insistió en que fuéramos. Tal vez quería hacer méritos, tal vez fue idea de mi madre. La cuestión es que por primera vez en mi vida crucé los arcos de la feria, sentí vértigo. Todo era ruido, luces, olores. Me abrumó, pero también me deslumbró, y fue ahí donde vi a Rogelio otra vez, el panadero joven, el de las manos de harina y la voz amable. Estaba con unos amigos, riendo, comiéndose un elote. Me miró y me saludó con la mano. Yo bajé la cabeza, avergonzada, pero sentí algo nuevo, una especie de calor en el pecho, una emoción distinta al miedo. Era como si por primera vez alguien me viera sin intención de poseerme, sin intención de hacerme daño. Solo eso, verme. A los días, Rogelio empezó a pasar por mi casa con más frecuencia. A veces traía pan de regalo, otras solo saludaba desde la calle. Mi madre me miraba con desconfianza. Mi abuelo fruncía el ceño, pero yo empezaba a sentir dentro de mí algo parecido a la esperanza. Empezamos a hablar, primero con palabras sueltas, luego con frases completas. Hablábamos de cosas simples, el clima, la harina, los perros del pueblo, pero esas conversaciones fueron para mí como una puerta entreabierta. Rogelio no me tocaba, no me imponía, no me mandaba, me escuchaba, y eso, para una como yo, era algo casi milagroso. Una tarde me regaló un cuaderno para que escribas lo que sueñas. Me dijo, no se imaginaba lo que ese gesto significó para mí. Lo guardé como un tesoro y cada noche, cuando todos dormían, escribía en él. No eran historias. Al principio, solo palabras sueltas. Miedo, frío, rabia, silencio. Luego vinieron frases, recuerdos, imágenes que no me atrevía a pronunciar. Era como si mi propia mano sacara las espinas que llevaba dentro. Ese cuaderno se convirtió en mi confesionario, mi refugio, mi espejo. Y gracias a él, poco a poco, empecé a verme como algo más que una cosa. Fue en ese tiempo que comencé a observar a mi madre de otro modo, ya no con el rencor que me había acompañado durante años, sino con una mezcla de tristeza y comprensión. Empecé a notar cómo se encogía cuando él hablaba, cómo se mordía los labios hasta sangrar cuando me veía pasar. Vi las marcas que llevaba en los brazos, las ojeras que ningún sueño aliviaba. Comprendí de pronto que ella también era una prisionera, que la cadena que me ataba a mí la ataba también a ella, y eso, en lugar de aliviarme, me quebró más, porque si ella, una mujer adulta, no había podido salvarse, ¿qué esperanza tenía yo? Pero a la vez, esa comprensión me dio fuerza. Si ella no pudo, tal vez yo sí.
Tal vez podía hacer algo distinto. Tal vez podía salir. No sabía cómo, ni cuándo, ni a dónde. Pero por primera vez deseé algo con todo el corazón. Otra vida, una donde pudiera caminar sin miedo, reír sin culpa, dormir sin pesadillas. Ese deseo fue mi punto de inflexión. Ya no me conformé con sobrevivir. Empecé a imaginar. Y cuando una empieza a imaginar, empieza también a moverse, aunque sea por dentro. Una noche, mientras escribía en el cuaderno, me encontré escribiendo una frase que no me había atrevido a pensar. No quiero vivir más aquí. Me asusté al verla, como si fuera una blasfemia. La borré de inmediato, pero ya era tarde. Estaba escrita en mi mente. Al día siguiente, miré la casa con otros ojos. Vi las grietas en las paredes, el óxido en los utensilios, el polvo en los rincones, y sentí asco. Asco de ese lugar, asco del silencio, asco del aire denso que me rodeaba. Y en ese asco, en ese rechazo visceral, encontré mi primera chispa de libertad. Empecé a planear muy despacio. No tenía dinero, ni aliados, ni siquiera ropa adecuada para salir, pero tenía memoria, y en la memoria estaba todo lo que necesitaba para saber a qué no quería volver. Sabía que no podía hablar con mi madre, sabía que mi padre no me ayudaría, pero tal vez Rogelio, tal vez él podía ser una vía de escape. No lo veía como un salvador, no lo idealizaba, pero era alguien fuera del círculo, fuera de la podredumbre. Y eso ya era mucho. Un día, mientras lavaba ropa en el patio, Rogelio se acercó por la reja. Mi abuelo no estaba. Mi madre estaba dentro. Él me miró con seriedad, sin sonrisa esta vez, y me dijo: si alguna vez necesitas salir de aquí, dímelo, yo te ayudo. No dije nada, pero esas palabras fueron como una llave que cayó dentro de mí. Ya no estaba sola del todo. Esa noche volví a escribir. Llené 3 páginas seguidas. No con miedo, sino con determinación, porque ya no era una niña que no entendía el mundo. Ahora sabía que la vida podía ser otra. Sabía que el dolor no era natural, y lo más importante, sabía que merecía algo más. Una vez que se instala en el pecho la idea de huir, ya nada vuelve a ser igual. Aunque no se diga en voz alta, aunque no se comparta con nadie, aunque se esconda entre cuadernos o bajo almohadas, la idea germina como la semilla que se abre bajo la tierra, se transforma en mirada diferente, en sospecha nueva, en el temblor de la garganta cuando llega el sonido de sus pasos y ya no se responde con el mismo silencio. Yo sabía que estaba caminando sobre una cuerda delgada, invisible, y que cualquier movimiento en falso podía costarme caro. Pero también sabía que si no hacía algo, me iba a morir por dentro. A veces no hace falta que te maten para dejar de existir. Basta con que te arrebaten el alma todos los días. Y yo ya estaba muy cerca de ese borde. Por eso no fue el amor lo que me empujó. No fue la esperanza de una vida de cuentos. Fue el puro instinto de supervivencia, el mismo que hace que los animales heridos se arrastren hasta encontrar una cueva. Quería una cueva, un rincón, un sitio donde pudiera respirar sin sentir el peso de sus ojos, sin escuchar su voz ronca, llamándome como si fuera suya,
sin el calor nauseabundo de su cuerpo sobre el mío, pero antes de salir todo empeoró, como si el universo supiera que estaba por revelarme y quisiera ponerme a prueba. Ese año, el carácter de mi abuelo se volvió aún más volátil, bebía más, gritaba más, y su control sobre mí se volvió más físico, más descarado. Ya no bastaba con encerrarme en su cuarto. Empezó a decidir qué ropa me ponía, qué comía, cuántas veces podía salir al patio, con quién hablaba. Me prohibió ver a San Rogelio, como era de esperarse. Dijo que no quería vagos rondando la casa, que yo no tenía edad para andar coqueteando, pero su voz tenía una furia especial, una rabia que no parecía la de un abuelo celoso, sino la de un hombre traicionado, y eso me dio asco. Por primera vez sentí un desprecio tan profundo que no lo pude ocultar. Me callaba así, no decía nada, pero por dentro hervía. Me dormía apretando los dientes, con las uñas marcando las palmas, imaginando que desaparecía, que me esfumaba como el humo de la cocina, como los gatos que venían y se iban sin que nadie los detuviera. Mi madre se volvió más ausente, cocinaba en silencio, fregaba en silencio, vivía en silencio. Yo ya no intentaba hablar con ella, nos cruzábamos como fantasmas, cada una encerrada en su propio pozo. A veces pensaba que ella me odiaba, otras que simplemente no podía más, pero nunca supe la verdad, nunca la supe porque nunca me la dijo. Y eso fue otra herida que cargué sin nombre. El silencio de mi madre dolía más que cualquier golpe, porque su silencio era la confirmación de que estaba sola, de que nadie me iba a salvar. Las noches se volvieron insoportables. Empecé a dormir con un cuchillo pequeño debajo del colchón, no para usarlo, no porque pensara hacerle daño, sino para sentir que tenía algo mío, algo que podía protegerme si era necesario, un talismán torcido, un consuelo inútil. Escribía menos. El miedo me volvía torpe. Mi mente estaba nublada. Rogelio había dejado de pasar, tal vez por miedo, tal vez porque había entendido el peligro, y yo no podía culparlo, no le debía nada. Era yo la que había soñado con escapar, era yo la que tenía que dar el primer paso. Entonces ocurrió algo que lo cambió todo. Una noche escuché gritos, no míos, no de mi madre, eran de mi hermana menor, Juana, que tenía apenas 8 años, un grito ahogado, contenido desde el cuarto del fondo. Me congelé, mi cuerpo no reaccionaba, pero mi mente lo entendió todo de inmediato. Sentí una punzada en el estómago, una náusea seca. Me levanté como pude, con las piernas temblorosas, y me acerqué a la puerta. Estaba cerrada, no escuché nada más, todo volvió al silencio habitual, pero ya nada era igual. Esa noche no dormí. Al día siguiente vi a Juana con los ojos hinchados, con la mirada baja, con la misma sombra que yo conocía demasiado bien, y supe que ya no era solo yo, que ahora éramos dos. No podía permitirlo, no podía dejar que ella viviera lo que yo había vivido, no porque yo fuera valiente, no porque me creyera fuerte, sino porque era mi hermana, porque si no hacía algo, me iba a morir de culpa. Fue entonces cuando tomé la decisión,
No una decisión gloriosa, no una decisión heroica. Fue un impulso desesperado, una necesidad urgente de romper la cadena, de evitar que la peste siguiera propagándose. Empecé a preparar mi huida. Hablé con una vecina, doña Remedios, una mujer mayor que siempre me había mirado con compasión. Le pedí que me dejara dormir una noche en su patio si alguna vez me veía correr. No le di detalles, no hizo falta. Me miró con los ojos llenos de lágrimas y me dijo que su puerta siempre estaría abierta. También empecé a juntar algunas cosas: ropa, pan seco, algo de dinero que había encontrado en un pantalón viejo de mi padre. Escondí todo en una bolsa bajo el gallinero. Era poco, pero era lo único que tenía. El problema era Juana. No podía dejarla, pero tampoco podía llevármela. No tenía cómo, no tenía a dónde. Esa noche escribí una carta, larga, temblorosa, llena de disculpas. La escondí entre las páginas de mi cuaderno. Era para ella, para cuando fuera mayor, para cuando entendiera. Le prometía que haría todo lo posible por volver. El día llegó sin aviso. Fue una tarde de lluvia. El cielo estaba oscuro, el aire olía a tierra mojada. Mi abuelo estaba de mal humor. Había perdido un trato con unos hombres del campo. Estaba furioso. Me gritó por cualquier cosa, me empujó, me insultó. Mi madre no hizo nada. Mi padre no estaba, y yo supe que esa noche sería peor que todas. Así que tomé la bolsa. Esperé a que todos durmieran. Abrí la puerta con cuidado y corrí. Corrí como nunca en mi vida. Descalza, con la lluvia en el rostro, con el corazón latiendo como un tambor. Llegué a casa de doña Remedios empapada, con los pies ensangrentados. Ella me abrió sin decir palabra, me abrazó fuerte, me dio un plato de sopa caliente, y esa fue la primera vez que alguien me abrazó sin intención de hacerme daño. Me quedé con ella 3 noches. Luego me ayudó a tomar un autobús al pueblo de al lado. Ahí busqué a Rogelio. No fue difícil. La panadería seguía en el mismo lugar. Me vio y me abrazó. Me ofreció trabajo. Me ofreció un cuarto en la parte de atrás. No le pedí más. No le di explicaciones. Solo le dije gracias. Y empecé mi nueva vida. Una vida sencilla, llena de miedo todavía, pero mía. Me levantaba temprano, amasaba pan, barría el local, aprendía. Poco a poco, el miedo se fue haciendo más pequeño. No desapareció, pero ya no me dominaba. No volví a ver a mi abuelo. No quise, no pude. Supe por cartas de una vecina que Juana creció, que se casó joven, que tuvo hijos. Nunca supe si le pasó lo mismo. Nunca tuve el valor de preguntarlo. A veces sueño con la casa, con los pasillos oscuros, con el ropero que chirriaba. Me despierto sudando, con el corazón apretado. Pero luego veo mi ventana, oigo el canto de un gallo y recuerdo que estoy lejos, que escapé, que sobreviví. Los primeros años lejos de casa fueron extraños, como vivir en un cuerpo que no reconocía del todo, como si cada paso que daba en libertad fuera un paso robado. Despertarme sin escuchar sus pasos, comer sin miedo a que me vigilara, irme a dormir sin el nudo en la garganta, todo eso era nuevo, desconcertante, hermoso y doloroso al mismo tiempo.
Rogelio nunca me pidió explicaciones, y yo, por mucho tiempo, no fui capaz de darlas. Me convertí en una sombra trabajadora, eficaz, silenciosa, y él respetó mis silencios. Me dejó espacio para respirar, para reconstruirme. Con el tiempo empezó a haber palabras, y entre esas palabras surgieron cosas que ni yo sabía que tenía dentro, preguntas, rabias, dudas, heridas. No hablaba del pasado, pero se me escapaba en los gestos, en los temblores, en las reacciones que tenía cuando alguien me tocaba el brazo sin avisar o cuando un hombre alzaba la voz cerca. Rogelio lo entendía. Nunca me presionó, y eso fue más valioso que cualquier promesa. Me hizo sentir humana, no rota. Me hizo sentir que tenía derecho a ocupar espacio, a tener nombre. Con los años me fui fortaleciendo. Aprendí a manejar dinero, a tratar con clientes, a caminar con la cabeza más alta. Aprendí también a cuidar de mí, a poner límites, a reconocer cuando algo no estaba bien. Me volví una mujer diferente, no porque dejara de tener miedo, sino porque aprendí a vivir con él sin que me dominara. Un día, sin pensarlo demasiado, acepté salir con Rogelio. Fuimos a la feria, como aquella vez en la infancia, pero ahora como dos adultos. Comimos elotes, reímos y me sentí viva, no como antes, no con el alma encogida. Esa noche me miró a los ojos y me dijo: no quiero que huyas más, no de mí, no del mundo. Mereces quedarte en paz. Y entonces supe que había llegado a un punto sin retorno. Poco tiempo después, nos casamos. Fue una ceremonia pequeña, sencilla, sin vestido blanco, sin iglesia, sin flores. Somos solo nosotros, un juez y una mujer de la panadería que hizo de testigo. No lo hicimos por romance ni por tradición. Lo hicimos porque era nuestra manera de decirnos: estamos aquí, hemos sobrevivido y vamos a seguir. Fueron años tranquilos, humildes. No tuvimos hijos, quizás porque mi cuerpo estaba demasiado dañado, o porque el miedo aún vivía en algún rincón de mis entrañas. Pero eso no nos dolió. Nos teníamos el uno al otro, y eso bastaba. Con el tiempo, la gente del pueblo me conocía como la señora Clara, la del pan dulce, la que siempre tenía una sonrisa cansada pero sincera. Nadie sabía lo que había detrás de esa mirada. Nadie preguntaba, y yo prefería así, pero entonces la vida volvió a moverse. Una carta llegó una tarde, escrita con letra torpe, infantil. Era de Juana. Después de décadas de silencio, me buscaba. Había logrado averiguar dónde vivía gracias a una vecina vieja. Decía que necesitaba verme, que quería hablar, y con esa carta todas las puertas que había cerrado dentro de mí se abrieron de golpe. Las memorias volvieron con fuerza, los olores, los sonidos, las palabras. Me temblaban las manos. Rogelio la leyó en silencio y me dijo: tienes que verla, no por ella, por ti. Viajé al pueblo al mes siguiente. Lo encontré igual de seco, de quieto, como si el tiempo se hubiera detenido. Juana me recibió con los ojos llenos de lágrimas. Estaba más vieja que yo, aunque era menor. Cargaba el peso de muchos silencios.
Me abrazó como si se aferrara a un último pedazo de vida. Me pidió perdón. Yo no entendía por qué, hasta que me lo dijo. Me pasó lo mismo, Clara, pero no supe cómo salir. No tuve el valor que tuviste. Y entonces lloramos, las dos, como niñas que por fin encuentran consuelo. No hubo recriminaciones, solo reconocimiento, solo dolor compartido. Me contó que nuestro abuelo había muerto hacía años, en la misma cama donde cometió tantas atrocidades. Nadie eso lloró por él. Mi madre también había muerto, con la misma mirada triste, sin haber dicho nunca una sola palabra sobre lo que ocurrió. Mi padre desapareció tiempo atrás, quizás por culpa, quizás por cobardía. Juana me dijo que por mucho tiempo pensó que yo la había abandonado. Pero al crecer, al sufrir lo mismo, entendió por qué me fui. Y me agradeció. Me dijo que mi huida le dio una semilla de esperanza, aunque pequeña, y yo la abracé, sabiendo que el dolor no se borra, pero se vuelve más llevadero cuando alguien te lo reconoce. Antes de volver a casa, caminé hasta la vieja hacienda. Ya no quedaba casi nada, solo ruinas, paredes vencidas, madera podrida. Entré al cuarto del fondo. El ropero ya no estaba. El crucifijo se había caído, pero el aire aún olía a encierro. Me quedé parada un rato, no para hacer las paces, no para perdonar, solo para comprobar que había salido viva, que era libre, que ese lugar ya no tenía poder sobre mí. De vuelta a mi casa, me senté en el patio con una taza de café y miré el cielo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar profundo sin que algo me apretara el pecho. Rogelio se me acercó, me acarició la espalda y me dijo: «Ya no estás allí». Y tenía razón, no estaba nunca más. Ahora, sentada frente a esta ventana vieja que da al jardín, con las manos llenas de arrugas y los huesos cansados por los años, puedo decir que he vivido muchas vidas dentro de una sola. La vida de la niña que fui, la que no tuvo voz ni elección, la vida de la joven que escapó con el alma hecha pedazos, la vida de la mujer que aprendió a levantarse paso a paso sobre el barro del pasado, y ahora esta, la vida de una anciana que, aunque a veces se siente sola, sabe que lo peor ya pasó. He pasado tantas noches con el corazón agitado, recordando cosas que no pedí recordar, viendo rostros que ya no existen, oyendo voces que murieron hace tiempo. Pero también he tenido mañanas en que el sol me acarició con ternura, tardes en que el pan en el horno me recordó que la vida puede oler bonito, y momentos en que me sorprendí sonriendo sin razón. Solo porque sí, contar esta historia no fue fácil, no porque no recordara los detalles, sino porque durante décadas aprendí a enterrarlos tan hondo que pensé que ya no dolerían. Pero dolieron y dolerán siempre. Hay cosas que no se olvidan, no importa cuántos años pasen. Hay heridas que no se cierran, pero que con el tiempo dejan de sangrar. Hoy, más que buscar justicia o redención, lo que busco es paz. La paz de saber que ya no tengo que fingir, que puedo decir, con voz firme aunque baja, que fui víctima, que fui rehén, pero que también fui valiente. No me gusta que me llamen fuerte. Esa palabra me pesa. Prefiero que me digan que resistí, porque resistir no es un mérito, es una necesidad.
Yo no fui fuerte porque quise, fui fuerte porque no tenía opción. He perdonado algunas cosas, otras no. Y está bien. Me tomó años entender que el perdón no es obligatorio, que no se trata de borrar lo que pasó, sino de soltar lo que aún te encadena. Perdoné a mi madre en silencio, no porque mereciera absolución, sino porque ya no quiero cargar con esa piedra. No puedo seguir reprochándole algo que quizás nunca tuvo el valor de enfrentar. Perdoné a mi hermana por guardar silencio también, por no haberme buscado antes. Sé que cada una sobrevivió como pudo. Lo que no perdoné, ni pienso perdonar, es al monstruo que me robó la infancia, la inocencia, los primeros sueños. A ese hombre no lo recuerdo con tristeza, lo recuerdo con asco, con distancia. No merecía llevar el título de abuelo, no merecía la piedad que el pueblo le ofreció cuando envejeció. Que se haya muerto solo, olvidado, no es castigo suficiente, pero es lo único que la vida le dio, y me basta. A veces, mientras riego mis plantas o cuando estoy doblando la ropa en silencio, pienso en las niñas que aún viven lo que yo viví, las que están atrapadas en casas donde nadie las ve, donde los gritos se callan y los secretos se cubren con rezos, y por ellas hablo, por ellas levanto esta voz temblorosa, para que sepan que no están solas, para que entiendan que aunque parezca imposible, aunque el mundo parezca cerrado y frío, hay salidas, hay puertas, hay manos tendidas, aunque sean pocas, aunque haya que buscarlas mucho. No tengo riquezas, no tengo una familia grande, ni nietos corriendo por el patio. Pero tengo mi panadería, mi cuaderno de notas, mi taza de café por las mañanas y un par de sillas viejas donde a veces me siento con alguna vecina a mirar el cielo, y eso me basta, porque después de todo lo que viví, la tranquilidad vale más que cualquier lujo. A veces, en medio del silencio de la noche, me sorprendo dándole gracias a la vida, no porque me diera cosas buenas, sino porque me dio una segunda oportunidad, porque me permitió escribir mi propio final. Y si alguien me preguntara hoy qué le diría a la Clara de 8 años, esa que caminaba en puntas de pie por los pasillos oscuros, le diría que no fue su culpa, que no hizo nada para merecer tanto dolor, que su valor no estaba en aguantar, sino en seguir respirando. Le diría que un día saldría de allí, que conocería otros olores, otros rostros, otras formas de tocar que no duelen. Le diría que lo logró, que sobrevivió. Y mientras escribo esto, mi bisnieta juega en el jardín con un lazo, con la risa limpia, con las rodillas raspadas de tanto correr. La miro y sé que ella nunca conocerá la sombra que yo viví, porque la cadena se rompió, porque alguien, yo, decidió no callar más. Y con eso me basta, porque a veces cambiar una historia empieza con atreverse a contarla.